vamos a estar compartiendo la clase Libres para Adorar. Y vamos a estar usando como texto Esdras, capítulo 6, del 1 al 12. Y mientras buscan el texto, saludamos a los hermanos y amigos. Dios los bendiga, hermano. Los hermanos y amigos que están esparcidos en el país, están esparcidos por el mundo. Que Dios les bendiga rica y enormemente. Qué privilegio tenemos al poder buscar de Dios, al poder escuchar la palabra de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Esdras 6, del 1 al 12. Y dice así: Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes. Su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tanai, gobernador del otro lado del río, Septar-Bosnai, y vuestro compañero los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejados de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Gloria a Dios. Tenemos que el pueblo de Israel en la época del rey Ciro estaba esclavizado
en lo que antes era Babilonia, porque ya había sido conquistada por los medos y los persas. Entonces, en ese tiempo, el rey Ciro fue tocado por Dios y dio un decreto, un edicto, una orden para que a los judíos que estaban allá se les permitiese volver a Jerusalén, volver al otro lado del río. ¿Qué había al otro lado del río? Estaba Jerusalén. ¿Qué río era ese? El Éufrates. Entonces, él dio esa orden que se le diera todo lo necesario, toda la madera, inclusive para sacrificio dio orden que se suplieran animales y que no cesara, no parara el dinero, la madera, los materiales para esa construcción. Y que todo el dinero fuera suplido. Ahora, ese dinero venía del tributo que pagaban las ciudades que estaban al otro lado del río. ¿Y cuál era? Jerusalén. Los judíos vivían allá. Entonces era un tributo que ellos ya habían pagado, que el rey Ciro ordenaba que se lo devolvieran. Entonces, eso fue así. El rey Darío I manda que se busque en las crónicas de los reyes pasados qué pasaba, qué había pasado, qué estaba escrito, porque los judíos estaban reclamando esas órdenes del rey. Pero entonces, como el rey Darío estaba iniciando en su mandato, no conocía las crónicas pasadas. Él mandó que la buscaran y que la leyeran y encontraron ese escrito ahí. Al encontrarlo, el hermano Altagracia, él ordena que se cumpla todo. Ok, esto fue escrito ya, Dios lo bendiga, hermano Andrés Julio. Este libro fue escrito ya estando ellos de regreso en Jerusalén. Ok, lo principal de este libro en esta clase es cómo los judíos se mantuvieron firmes con tanto obstáculo, con tantas dificultades. Nosotros tenemos una historia reciente que a nosotros nos marca. Nosotros hemos vivido una pandemia en la cual, en esa pandemia, la iglesia no podía celebrar culto durante 4 meses. Nosotros no podíamos celebrar culto, la iglesia estaba cerrada. Pero gloria a Dios que en todo ese tiempo nosotros permanecimos en la fe. Permanecimos deseosos de volver al templo a adorar a Dios. Entonces imagínense el pueblo de Israel cautivo, que si o cuántos años, allá en Babilonia duraron 70. Permanecieron firmes en la fe. Entonces, tanto a ellos como a nosotros entra una palabrita muy fundamental que es resiliencia. El significado de esta palabra es enfrentar situaciones, superarla y marchar hacia adelante. Entonces, en nosotros debe de gobernar la resiliencia. No podemos dejar que dificultades nos marquen de tal manera que cambien nuestro rumbo de buscar a Dios. El pueblo de Israel se caracterizó por eso. Ellos duraron muchos años fuera, gobernados con otras costumbres. Pero ellos mantenían el ideal, mantenían la esperanza de volver a juntarse y adorar en Jerusalén, adorar en el templo allá.
a veces entramos en una etapa como de religiosidad. Pero óiganme, todo lo que a mí me da fuerza para serle fiel a Dios, para mí es bendición. Hay otras personas que no necesitan esas ayudas, pero la mayoría necesitamos ese algo que nos empuje a serle fiel a Dios. Cuando nosotros estábamos en la pandemia, que estábamos fuera del templo, pero dentro del templo espiritual que me atañe al Dios creador, nosotros manteníamos la esperanza de volver a reunirnos. Y adorar a Dios con más lealtad, con más fidelidad, con más entrega y con más conciencia. El hermano Robert decía cómo Dios se ha glorificado en diversas situaciones que se han presentado en el pueblo de Dios, específicamente y cómo Dios se ha ido glorificando, y cómo la iglesia ha ido orando, confiando en Dios, presentándole a Dios esas dificultades. Cómo oramos por la hermana Rosy Santana, que fue operada en los Estados Unidos. Pero cómo oramos por el primo Richard Rosario, que se le presenta esa dificultad y fue un proceso de cateterismo de emergencia, y cómo Dios obró milagro y maravilla, cómo Dios lo mantuvo vivo desde aquí hasta allá, porque lo que le estaban haciendo aquí no le estaba incidiendo en su problema. Cómo Dios, a nuestras diferentes dificultades, cómo Dios se hace cargo y obra milagro y maravilla. En todo el proceso, nosotros tenemos que ser resilientes. Que no nos detengamos en la dificultad, no nos detengamos en el problema, no nos detengamos en que pase esto o aquello, no. Vamos a ser como los judíos cuando estaban esclavizados. Cuando se le prohibía adorar a Dios, cuando había condena, cuando se arrodillaban en dirección donde ellos suponían que estaba Jerusalén, ellos seguían haciéndolo. Vemos el testimonio de Daniel, cómo fue lanzado a la fosa donde estaban los leones, y cómo Dios obró milagro y maravilla. Dios le quitó el hambre a los leones, le cerró la boca y lo puso como manso cordero. Y como Dios al rey que ordenó que lo lanzaran al foso de los leones, le puso esa preocupación, ese dolor por haber dado esa orden, porque Daniel se mantuvo firme. Y toda esa historia a nosotros debe de comprometernos a estar firme. Puede pasar esto o puede pasar aquello. Nosotros debemos de estar firmes, superando dificultades, superando conflictos, superando necesidades y manteniéndonos firmes en la abundancia. Dice el salmista: Padre amado, no permita que yo esté en extrema necesidad y te maldiga. O no permita que yo esté en una abundancia tal que me olvide de ti. No. Que en todo momento yo sea firme en serte fiel. Y ese debe ser nuestro testimonio. Serle fiel a Dios. Señor, ayúdanos a que donde nosotros estemos,
esté un varón de Dios, una mujer de Dios, testificándole a los que nos rodean que somos tus hijos, que en las buenas y en las malas nosotros somos tus hijos, en la abundancia o en la escasez nosotros somos tus hijos, que nosotros estemos en el altar de Dios, en el trono de gracia, adorándote siempre, siéndote fiel, glorificándote y bendiciéndote. Que no marque en nosotros el estilo de vida para hacerte fiel. No. Que nosotros te seamos fiel en cualquier estilo de vida que nos toque vivir. Que nosotros podamos ser resilientes. Que superemos etapas difíciles. Que superemos conflictos. Que superemos quebranto. Que superemos necesidad. Y marchemos hacia adelante. Que continuemos siéndote fiel, Padre amado, sin importar el momento que nos toque vivir. Señor, gracias por amarnos. Gracias por darnos el testimonio del pueblo de Israel en su fidelidad. Y gracias, Señor, porque en el encierre de la pandemia nosotros estuvimos con deseo de servirte y testificándole a los demás que somos tus hijos. Señor, gracias. Ayúdanos a adorarte en cualquier circunstancia. Como dice el título de la clase, libres para adorarte. Que una enfermedad no me ate. Que una dificultad no me ate. Que en medio de la enfermedad, en medio del quebranto, en medio de la necesidad, yo me sienta libre para adorarte y para testificarle a los demás que yo soy hijo de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde y disfrutemos y conservemos y retengamos el privilegio de ser hijo de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo. Éxito.